Bueno, yo me voy a ir un poquito más atrás de todo lo que habéis comentado, habéis hablado y la verdad es que estaba alucinando con todo el tema relacionado con el punk, etcétera. Y bueno, pues yo como historiador o contador de historias, que me gusta muchas veces mucho más esa atribución, pues voy a ir un poquito más atrás en el tiempo para ver cómo algunas de las lógicas corpogenéricas que luego va a haber en relación con el punk, etcétera, pues ya se encuentran justo en el periodo inmediatamente anterior, en el momento denominado como de la experimentación, en el que ya se están poniendo en cuestión y sobre la mesa pues un montón de cosas relacionadas sobre todo con las identidades de género desde el punto de vista performativo y sobre la propia lectura simbólica e incluso política que puede tener la propia idea de ruptura de los géneros, pero no solo de los géneros somatopolíticos, es decir, de la identidad de género, sino del género como tal, como categoría a través de la que pensamos, como compartimento estanco que incluso afecta bueno, pues a cómo se deconstruyen o a cómo se reconstruyen en muchos casos géneros como el musical, el visual o el textual en la obra de algunos artistas. Y que, bueno, pues da un poco pie a todo este discurso un poco en la órbita semiótico-política que luego va a tener pues una importancia, pues yo creo que fundamental en análisis precisamente en los que el punk y la música va a ser fundamental, como los conocidísimos de Hedwig o de Stuart Hall, etcétera. Entonces, bueno, pues yo voy a recurrir a un caso muy particular, como es el del grupo ZAG, sobre el que realicé mi tesis doctoral, y además porque se enclava en una época un poco extraña, como son esos años 60 y 70 en España, justo antes del periodo de la transición, y en el que, bueno, pues realizan algunas actividades que me parece que son muy interesantes como podríamos decir, antesala de muchas de las experimentaciones que luego va a haber en las décadas siguientes. Bueno, para quien no los conozca, que seguro que todos los conocéis, pero bueno, el grupo ZAG se formó en 1964, lo integran Juan Hidalgo, Walter Marchetti y Ramón Barce, inicialmente, aunque la propia formación va a ser bastante fluida en sí misma, no tiene una formación fija, pero más o menos en torno a 1967 pues ya se establece como el ZAG canónico, que son estas tres personas que tenemos en pantalla, que son Esther Ferrer, Walter Marchetti y Juan Hidalgo. Digo un poco el ZAG canónico porque en realidad bueno, como hartos de la censura y de no poder hacer nada en España, aprovechando una invitación que John Cage les hará en el año 73 para irse a hacer una gira de conciertos ZAG por Norteamérica, pues ya no vuelven a España hasta superado el periodo de la transición, porque realmente aquí se dedicaban sobre todo a hacer conciertos de teatro musical o de acciones musicales. Ahora veremos un poco cómo se entiende todo esto, pues en colegios mayores y en teatros, y ahí tenía siempre esa famosa censura previa que les fastidiaba constantemente los espectáculos, con lo cual no podían realmente hacer nada. Entonces, bueno, probaron a hacerlo en Italia, etcétera, y al final acabaron yéndose directamente de España. Y digo el 73 porque es más o menos cuando ellos se separan, pero en realidad se mantienen haciendo cada uno cosas por separado y tal, hasta el 96, que el Reina Sofía les dedica una exposición y entonces dicen, oye, ya hemos entrado a un museo, ahora sí que Zag se ha muerto directamente, ya no puede haber Zag. O sea, que es como un alarde contra la institucionalización que me parece también muy interesante porque yo creo que el propio Hedwig lo hablaba hablando de Gramsci y del equilibrio móvil del problema que han tenido muchas de las subculturas espectaculares a la hora de ser asumidas por parte del poder y de pasar a formar parte del propio espectáculo, entendido de manera un poco así de bordiana. Bueno, para entender un poco por dónde van los tiros con este grupo y qué es y cómo realizan esta especie de ruptura de géneros y tal, pues he traído esta obra que realizan en el 65, es una de estas acciones fotográficas que hace Juan Hidalgo y que se llama Zagografía, que es como una especie de biografía que él escribe sobre sí mismo y sobre el grupo y en la que nos sitúa un poco en los precedentes de los que ellos se reclaman y a los que va a utilizar y los que van a utilizar para crear como este magma de relaciones estético-corporales, políticas, etcétera, de donde sacan algunas ideas. Hay que decir, lógicamente, que en este momento, y sobre todo en el caso de Juan Hidalgo, se realiza desde una posición eminentemente masculina. O sea, que luego veremos al final, con el caso de Esther Ferrer, por dónde se pueden redirigir todas esas subversiones corporales, pero en el caso de Juan Hidalgo, además, van desde una marcada posición homosexual, que tampoco es que fuera
una cosa muy bien vista en el momento, ni mucho menos, no va a parar, pero bueno, que no obstante hay que tener en cuenta que él sí que tiene una visión muy masculinista de la subversión y de hecho esta familia que reclama como familia de Zag, pues es, diríamos hoy en día, una familia homo o todoparental, directamente, todos son hombres, directamente, no hay ningún referente femenino, salvo este Duchamp un poco travestido de José David, pero vamos, hasta ahí llega la cuestión. No obstante, de cada uno de ellos van a sacar algún aspecto que luego van a reformular y a transmitir a alguna de estas obras extrañas por las que tratan de romper los géneros y el género, nunca mejor dicho, en el amplio sentido de la palabra. Bueno, de Duchamp, como he puesto ahí brevemente, sobre todo rescatan un poco esta idea del humor, de la ironía vanguardista, incluso las subversiones y los cambios limitados y en el marco en el que los podía realizar que el propio Duchamp hacía, siempre con estas referencias sexuales de una cosa masculina que se transforma en femenina, etcétera. De hecho, en el mismo momento, en los años 60 y principios de los 70, es cuando Duchamp está sufriendo lo que Amelia Jones dirán como un re-engendering, una generización desde el punto de vista de que le convierten como en madre de la posmodernidad, incluso, o sea que se está revisitando también desde el punto de vista de género al propio Marcel Duchamp. En el caso de John Cage, con quien trabajaron directamente, es el maestro de Juan Hidalgo, que además Juan Hidalgo, yo hablo desde el punto de vista de la música porque él en realidad su formación es musical y de hecho fue uno de los primeros músicos en España que realizó música experimental, música electrónica, con la RAI y en estancias en el extranjero, estudió también en Italia, donde además se familiarizó con las filosofías orientales y de hecho es el primer artista español que visitaba en los años 50 los festivales internacionales de Darmstadt, etcétera, alemanes. Lo que pasa es que iba como representación italiana, porque España en esa época no mandaba nada a festivales de música internacional, no fuese a ser que se nos pegara algo. Entonces, él siempre iba como músico italiano. Y ahí es donde entra en contacto con John Cage, de quien va a aprender un poco la idea esta de abrir la música a la gestualidad. Todos recordamos ese 4 minutos 33 de silencio de John Cage, en el que realmente lo que estamos viendo son una serie de acciones y de vida cotidiana que se integran durante ese tiempo, durante esos 4 minutos, con lo cual siempre es una pieza nueva, siempre es una pieza distinta en la que lo que se impone es como la realidad. También reclama por su experimentación vanguardista a Erik Satie, que además, bueno, pues todos sabemos o recordamos con sus Gymnopédies, etcétera, cómo realizaba unas partituras realmente cómicas, porque es que eran visuales en sí mismas, en donde al intérprete pues las directrices que le daban no eran las habituales de allegretto, piano, etcétera, sino que le decía, esto usted lo tiene que tocar como un ruiseñor con dolor de muelas. O sea que abría muchísimo la interpretación, en lo que luego Umberto Eco denominará como la música abierta propia de los años 60. Y desde luego reclaman a Buenaventura Durruti como uno de sus precedentes como máximo epítome del anarquismo. Es decir, que ya en esta época están vinculando de una manera muy explícita su actividad artística con una actividad o con una lectura de signo político, de signo marcadamente político, no solo desde el punto de vista del anarquismo, sino además, ya digo, también desde el punto de vista de la identidad de género. Todo esto se va a transformar en un nuevo género que Juan Hidalgo se inventa, que es el denominado etcétera, es decir, aquello que no se nombra, que no tiene nombre, que se da por sobreentendido, que es puro silencio, todo aquello que obviamos decir en el discurso directamente. Él define así el etcétera de una manera muy imprecisa, como todo lo que hace, que es el término etcétera lo usé por primera vez en el 18 de mayo de 1965 y lo defino como documento público, como dirían los chinos, Guan, o los japoneses, Koan. Desde luego, como ya os decía, pues él va a estar muy influido por todas estas filosofías orientales que estudia en Italia durante los años 40 y 50 y que van a impregnar, luego veremos hasta qué punto, todas sus acciones de los años 60 y 70, incluso las que realizó casi hasta su muerte hace un par de años. Entonces, bueno, los etcéteras de Juan Hidalgo, lo importante que tienen es que, por un lado, son en sí mismos como acciones musicales de carácter experimental, es decir, obras de música abierta, en los que la música se puede concretar en distintos aspectos, o en música experimental, música concreta, como la que realiza con todas estas experiencias que hace, con un apartado escrito, que está relacionado con la poética experimental, pero que no dejan de ser acciones musicales, con el ámbito de lo visual, como en las imágenes que ponía antes, en los que realizan acciones de teatro musical en los escenarios o incluso de carácter plástico, como estas acciones fotográficas como la que ponía anteriormente.
Todos estos elementos son cada uno un etcétera. Lo que pasa es que el etcétera es como esta forma híbrida, este género fluido, diríamos, utilizando una terminología aplicable hoy en día, a través del que se van transformando los géneros habitualmente entendidos, bueno, pues de una manera muy concreta. Para realizar esta concreción, de hecho, por eso se llamaba en el momento música concreta en muchos casos, lo que Juan Hidalgo va a hacer va a ser optar por la indeterminación. El grupo ZAG va a optar por la indeterminación. Ante la imposibilidad en muchos casos de poder decir nada, lo van a dejar todo como muy en el aire para que así de alguna manera quepa todo y todo se pueda de alguna manera construir y reconstruir. Por eso todo esto cabe en la categoría musical, porque tal y como él mismo indica en su obra Tiempo y Espacio en mi proceso musical, él define la música como las cosas que pasan en el tiempo. Al definirlo de esta manera tan sumamente abierta, que vamos, dejaría asombrado al propio realmente Umberto Eco con su idea de obra abierta, pues lo que hace es que una partitura pueda convertirse en un elemento gráfico, bueno, como los que he traído aquí de sus obras Ukanga o Aulaga, es decir, que se convierte casi en un elemento visual que trasciende, que va más allá de lo puramente musical, tal y como es entendido de manera habitual y que aquí está trascendido eso, a cosas que pasan en el tiempo. Con lo cual, las cosas que pasan en el tiempo pueden incluir incluso al propio cuerpo. Y eso es lo importante de lo que va a realizar el grupo ZAG, que va a convertir, por decirlo de alguna manera, el propio cuerpo en una estrategia de subversión del texto incluso social. Y yo creo que en este sentido es muy importante entender el papel que tenía la propia poesía experimental. Aquí he traído el ejemplo sobre el que me voy a centrar un poco más, el recorrido japonés, que bueno, es como el paradigma de la indeterminación, porque se trata de hacer con cualquier cosa o con cualquier objeto un recorrido cualquiera de duración indeterminada, es decir, y un poco en la idea de la poesía experimental o experimentos poéticos experimentales que se estaban realizando en ese momento en nuestro país. Ignacio de Año pues definía de esta manera, como continuación. Hay poesía en todos aquellos actos que rompen el sistema de organización. La poesía, el arte, ha de ser un puro acto, puramente revolucionario. Y esa revolución ha de dirigirse contra las puras organizaciones del sistema. Se puede pedir romanticismo, eso es lo que casi todos los experimentalistas creen. Entonces, se trata de la acción que en muchas ocasiones se ha trabajado de la transformación del objeto poético, del objeto musical, en objeto político, que yo creo que todavía sigue siendo de ella y gran parte de este propio congreso es parte del mismo. No sé si se me deja de ver de vez en cuando, creo que voy a quitar la cámara para aprovechar toda la potencia del sonido que pueda tener, porque me parece que lo voy perdiendo un poco, o me va avisando de que tengo poca conexión. Sí, En este sentido, pues poquito, sí. el objeto poético estaba cortando, pues he quitado la cara, digo, a ver si así, como yo tampoco es interesante verme a mí, pues no pasa nada. Entonces, realmente decía esto, la importancia que tiene cuando el objeto poético pasa a ser objeto político. Y la respuesta pues puede ser que incluso, como se creía en esta época, ambos términos son intercambiables, ya que uno sigue siendo, o sea, la poética sigue siendo política. Este es el caso de estas manifestaciones de los años 60 y 70, en el que obviamente tiene unas claras intenciones estéticas, pero la propia ruptura de los géneros va mucho más allá y acaba teniendo una vinculación y una lectura de carácter político. Bueno, en este caso las acciones corporales que realiza el grupo ZAG y que aquí he traído, por ejemplo, cómo realiza este recorrido japonés, paseando una sandalia, que es la que supuestamente llevaba a Bodhidharma, o la que se descubrió en la tumba de Bodhidharma en su camino entre la India y China, con el encuentro y la creación de lo que hoy entendemos como budismo zen. Pero que para el grupo ZAG siempre tiene una versión corporal y una versión subversiva desde el punto de vista corporal. Esta acción completamente poética y enormemente estética
para Juan Hidalgo tenía otra lectura posible, y cito directamente al autor. Hay una de las piezas del 62 o 63 que se llama El recorrido japonés. Justamente fue en Valencia donde surgió esta idea, porque un amigo de Gandía me contó un día que a él le gustaba mucho que le hiciesen un recorrido japonés. Yo le pregunté qué era eso y me dijo que es una cosa muy bonita, que tú te tiendes en la cama y a la persona que se le haga, tanto si es hombre como es mujer, pues le pones en una cama y desnuda, empiezas con tu lengua a recorrer desde el dedo gordo del pie y le vas lamiendo por todo el cuerpo, pasas por el sexo, subes, le lames todo y cuando has terminado vuelves a bajar por el otro lado. Dice que esto era el recorrido japonés, que se pagaba muy bien y que había gente además muy especializada que lo hacía de puta madre. Entonces, realmente siempre todas las acciones del grupo Zag van a tener una lectura desde el plano de la subversión incluso corporal. Corporal en el amplio sentido del término. O sea, que ya digo, no solo rompen los géneros, sino que rompen el género en sí mismo. He traído estas dos acciones fotográficas de Juan Hidalgo. Una es el biozag, en el que, vamos, vemos un ejemplo clarísimo de androginia, y el otro es una acción que fotografía, es decir, es una acción fotográfica, una de estas cosas que suceden en el tiempo, y en el que una mano va tocando distintas partes del cuerpo de un hombre y de una mujer, una mano masculina y una mano femenina, y al final se encuentran y se chocan las manos entre sí. Esta obra, nuevamente, para comprender todo lo que sucede con Zag, pues hay que ponerla en relación con otras de sus obras, porque ya digo que cada una va adquiriendo distintos modos de representación, y no solo es fotográfica, sino que es corporal, es textual y es poética. Y en este caso habría que ponerla con una nota que escribe a modo de poema Juan Hidalgo y que se titula El falismo de los saludos, y en el que indica, y cito: el brazo en el saludo fascista es un pene erecto, largo y con fino glande en forma de punta. Es un pene decadente y sus poseedores no muestran o esconden complejo de inferioridad. El brazo en el saludo comunista, por el contrario, es un pene que se nos muestra corto, tal vez por modestia, pero fuerte y con puente grande en forma de puño. Es un pene ideal y sus poseedores no esconden o demuestran complejo de superioridad. El brazo en el saludo militar se cierra en ángulo, procurando perder su apariencia, pero señalando gigante. Es el pene más castrado y más engreído de todos. El brazo clerical en las bendiciones es un pene mediano y elegante con disimulado glande de fantasía. Se sacude arriba y abajo, a un lado y a otro. En el saludo convencional, al estrechar las manos, estrechamos nuestros glandes, lo que a veces nos suele producir un gran placer. Permítame que le presente a fulano de tal. Muchísimo gusto. El placer es todo mío. No olvidemos tampoco a las lánguidas hembras sofisticadas que desde más de 1 metro de distancia te presentan su serpentino falo para que lo beses con emoción. Es decir, que en realidad están hablando casi pues, de lo que diríamos como, desde una perspectiva actual, como de esta definición lacaniana del falo como creador de significantes privilegiados. Y al fin ese encuentro entre las manos masculinas y femeninas y en este recorrido que va haciendo la mano y que la mano al final parece que va como nombrando cada una de las partes, porque en realidad los géneros son eso precisamente, una mano fálica que ha ido nombrando simbólicamente a cada una de las partes de nuestro cuerpo. Pero que en el caso de Juan Hidalgo, bueno, pues en esta diapositiva central también esconde las identificaciones de género, se confunden las anatomías y se crea una especie de biozag. Y en este mismo sentido, y para finalizar, no me gustaría sino dejar de poner en valor la obra de Esther Ferrer en este propio grupo, porque también realiza una subversión corporal muy significativa desde este punto de vista. Es con una acción que ha realizado desde el 77 hasta la actualidad, y que se titula Íntimo y Personal, que tenemos más íntimo y personal que nuestro propio cuerpo. Bueno, pues ella lo que hace es ir tomando con estas métricas que vemos que está utilizando, o sobre su propio cuerpo, en unos casos, o sobre el cuerpo de otras personas, como en esta última imagen, pues va tomando distintas medidas del antebrazo, la mano, el sexo, el pecho, el cuello, de tal manera que lo que va apuntando sobre las mismas no es el nombre normalmente atribuido a las mismas, sino una medida. El pene en 13, en un caso más o menos estable, o en 25 en un caso exorbitado, pero va cambiando cada una de las atribuciones comúnmente atribuidas a las partes del género y que lo significan, y a las partes del cuerpo que lo significan, cambiándolo por una posición puramente abstracta o puramente numérica.
Es decir, que realmente pues nos encontramos en un momento que a mí me parece que es como muy interesante de visitar, no solo porque se están incluyendo todos este tipo de pronunciamientos, que en el caso de Esther Ferrer incluso se vinculaban lógicamente con el feminismo, aunque ella misma tardó mucho en identificarse como feminista, porque ella decía que en los 70 lo que tenían era una urgencia, entonces no se paraban a pensar. Hacían, y luego ya con el tiempo es cuando han llegado a entender que toda esta ruptura de significantes y de significados que ellos mismos estaban haciendo con todo este tipo de experimentaciones corpogenéricas y que yo creo que van a pasar a todo el fenómeno de la música, no solo experimental, sino popular, incluso posteriormente y específicamente al punk, pues ya se estaban de alguna manera gestando en esos tiempos tan oscuros. Muchísimas gracias por la atención. He tratado de ser breve, rápido y conciso para no alargar más allá de la cuenta la cuestión.